Entonces, bienvenidos todos a nuestra clase 32 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué era lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada, bueno, en clases anteriores, habíamos demostrado que si teníamos f sobre e una extensión finita de campos, entonces necesariamente el grupo de Galois f sobre e era un grupo finito, ¿sí? Y lo que hicimos en la clase pasada fue demostrar lo siguiente, ¿no? Dar una cota para la cardinalidad del grupo de Galois. Lo que nos dice es que demostramos este teorema, ¿no? El teorema 2.52, que nos dice que si tomamos f sobre e una extensión finita de campos, entonces la cardinalidad del grupo de Galois de f sobre e está acotada por el grado de extensión de f respecto de e, ¿sí? Y eso lo demostramos, la demostración la hicimos la clase pasada, y para demostrarlo utilizamos el teorema de Dedekind, ¿no? Que cualquier conjunto de caracteres sobre un campo es linealmente independiente, ¿sí? Entonces utilizamos el teorema de Dedekind para demostrar esta desigualdad, que en el caso en el que tengamos una extensión finita de campos, entonces el grupo de Galois de f sobre e está acotado, la cardinalidad de ese grupo está acotado por el grado de extensión de f respecto de e, ¿no? Ahora vamos a demostrar otro teorema, que es el teorema 2.53. Entonces este es un teorema un poco largo, entonces por eso es que ya escribí un poquito de la demostración, pero ok, entonces ¿qué nos dice el teorema 2.53? El teorema 2.53 me dice: considero G un subgrupo finito del grupo de automorfismos de K, ¿no? Tomo un campo K, me fijo en todos los automorfismos de K, este es un grupo, y me fijo en G, un subgrupo que es finito de este grupo, ¿sí? Con ese subgrupo finito me considero el campo fijo de G, ¿no? Que es, por definición, los elementos, por definición, los elementos de este campo son todos los elementos en K que son fijados por todos los elementos de G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bajo esas condiciones vamos a tener lo siguiente. Va a resultar que si G es un grupo finito y considero el campo fijo asociado a G, entonces la cardinalidad del grupo de G va a ser exactamente el grado de extensión de K respecto a este F, que es este, ¿sí? Y además va a pasar otra cosa, que el grupo G va a ser exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? En particular, ¿qué estamos viendo aquí? Que si yo me tomo el grupo de automorfismos de un campo, cualquier subgrupo finito de ese grupo es el grupo de Galois de alguna extensión, ¿no? ¿Sí? O sea, cualquier subgrupo finito de un campo de un grupo de automorfismos de un campo lo puedo realizar como un grupo de Galois de una extensión de este campo, ¿sí? Ok. Entonces, pues ahora demostremos este resultado. Entonces, primero vamos a demostrar A. ¿Sí? Entonces, demostremos el inciso A. ¿Sí? Y entonces, para para esto, pues, estamos suponiendo que nuestro grupo es finito, ¿no? Entonces, supongo que mi grupo G tiene sigma 1, sigma 2, hasta sigma n. O sea, que mi grupo G tiene n elementos, ¿no? Entonces, supongo que G tiene n elementos. Y queremos ver esta desigualdad, queremos ver esta igualdad que la cardinalidad de G, o sea que n es lo mismo que el grado de extensión de K respecto a F, donde F es el campo fijo asociado a G, ¿no? ¿Sí? Entonces quiero ver eso. Entonces, pues veamos una desigualdad. Este es un número y este es un número. Entonces, pues veamos primero qué pasa esto, ¿no? Que la cardinalidad del grupo G está por arriba del grado de extensión de K respecto de F. ¿Sí? Entonces veamos primero eso. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que quiere decir es que la cardinalidad de G es mayor o igual que ¿qué? Que la dimensión de K como F espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces primero veamos esta desigualdad, luego vamos a probar la otra, que la cardinalidad de G es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F. Entonces esa otra desigualdad con esta van a implicar la que queremos, ¿no? Entonces, pero primero hagamos esta, ¿sí? Ok. Entonces supongamos que pasa lo contrario. Es decir, que no es menor, lo contrario de ser menor o igual es que la cardinalidad de G es estrictamente menor que el grado de extensión de K respecto de F, ¿no? Entonces, supongamos que pasa lo contrario, es decir, que G tiene menos elementos
que la dimensión de K visto como F espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si G tiene menos elementos y G tiene n elementos, y la dimensión de este espacio es mayor que n, entonces, ¿qué es lo que sabemos de álgebra lineal? Entonces, de álgebra lineal sabemos que existen B1 hasta Bn elementos en el campo K, que son linealmente independientes, ¿no? Eso pasa porque esta dimensión es mayor que n. Entonces, por al menos existen n más 1 elementos que son linealmente independientes, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, nos tomamos B1 hasta Bn más 1 elementos en K que son F linealmente independientes. Esto sucede porque estamos suponiendo que pasa que la cardinalidad de G es menor estricto que la dimensión de K como F espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues con esta información, con mis n elementos que pertenecen, con los n elementos que pertenecen a mi grupo G y con estos n más 1 elementos de K, voy a construir un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a construir un sistema de ecuaciones de n ecuaciones con n más 1 incógnitas, donde los coeficientes van a estar en K, ¿sí? Todos estos coeficientes del sistema que va a aparecer aquí, van a aparecer acá, coeficientes en K, ¿sí? Ok, ¿cómo lo vamos a formar? Pues se va a formar como sigue. Entonces, tengo n elementos de mi grupo G, que son automorfismos que van de K en K. Todos estos son automorfismos de K en K, ¿no? Y tengo n más 1 elementos de K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A sigma 1, que es a este primer automorfismo sigma 1, le voy a aplicar B1 y lo multiplico. Este ya, sigma 1 por B1, sigma 1 va de K en K, entonces este ya es un elemento en K, lo multiplico por la variable 1, y luego aplico el mismo sigma 1, pero ahora el siguiente vector B2, este es un elemento de K, y lo multiplico por X2, más así sucesivamente el primer elemento de mi grupo G, que es sigma 1, evaluado en n más 1, este ya es un elemento de K, y lo multiplico por n más 1, ¿no? Entonces aquí ya tengo la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones que quiero. ¿Cuál va a seguir? ¿Cuál va a ser la siguiente ecuación? Pues va a ser ahora en lugar de sigma 1, pues ahora me toca evaluar sigma 2 en todos estos vectores, ¿no? Entonces sigma 2 de B1, este es un elemento de K, lo multiplico por la variable x1, más sigma 2 ahora en B2, este es un elemento de K, lo multiplico por la variable 2 y así sucesivamente hasta sigma 2 del último elemento, que es Bn más 1. Este ya es un elemento de K. Sigma 2 de Bn más 1 ya es un elemento de K. Y aquí lo multiplico por la variable que es n más 1, ¿no? Entonces, aquí en la primera ecuación, todos los morfismos que aparecen aquí son sigma 1, ¿no? Aquí en la segunda, todas son sigma 2. Y así me voy sucesivamente hasta que me falta aplicar sigma n, ¿no? De sigma n le aplico el vector B1, me da un elemento de K, lo multiplico por la variable x1, sigma 2 de B2 me da un elemento, sigma n de B2 me da un elemento de K, lo multiplico por la variable 2, x2, y así sucesivamente hasta sigma n de B, n más 1, que este es un elemento de K y lo multiplico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy teniendo cuántas ecuaciones, sigma, tengo 1, 2, tengo n, ¿no? Tengo tantas ecuaciones como elementos en mi grupo G, ¿sí? ¿Y cuántas variables tengo? Pues tengo x1, x2, xn más 1, ¿no? Tengo exactamente n más 1 variables. Entonces tengo n más 1 variables con n ecuaciones. Y este es un sistema homogéneo, ¿no? Porque estamos igualado a 0, 0. Entonces, de álgebra lineal, ¿qué sabemos? De álgebra lineal, sabemos que existe una solución no trivial, ¿no? ¿Sí? Como hay más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Entonces sabemos que existe una solución no trivial, como hay más incógnitas que ecuaciones. Sabemos que
que en el sistema estrellita, en el sistema estrellita, existen soluciones no triviales. ¿Qué quiere decir que se le dan soluciones no triviales? Pues hay una solución trivial de este sistema de ecuaciones, es cuando x1, x2 hasta xn más 1 son 0, ¿no? Entonces existen soluciones no triviales. ¿Sí? O sea que soluciones donde no todos los x1 hasta xn más 1 son 0, ¿no? Es decir, soluciones donde no todas las entradas son 0. Todos los x, ¿sí? Son 0. ¿Sí? Ok. Entonces, de hecho sabemos que de álgebra lineal sabemos esto, ¿no? De hecho sabemos que forman un subespacio vectorial y lo que estoy diciendo es que no es el subespacio vectorial 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces nos fijamos en el conjunto de todas las soluciones. Entonces sea S, el conjunto de todas las soluciones de estrellita. Todas las soluciones del sistema estrellita. ¿Sí? Entonces nos fijamos en el conjunto de todas las soluciones del sistema. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a normalizar una solución. Entonces ahora normalizaremos. ¿Sí? Entonces ahora normalizaremos una solución en S. Ahorita voy a decir qué es lo que queremos decir con eso. Normalizaremos una solución en S. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Dentro de este conjunto S de soluciones no triviales, dentro del conjunto de soluciones no triviales de S, escogemos una solución no trivial, es decir, la que no es 0, una solución no trivial, con el menor número de elementos no nulos, con el menor número de elementos no 0. Menor número de elementos no 0. Y eso de con el menor número de elementos no 0 es lo mismo que el max con un número de elementos, con un máximo número de ceros. ¿Sí? Con un máximo. Que es igual, eso es igual a que si tiene el menor número de elementos no 0, lo que quiere decir es que eso es exactamente el máximo, con un máximo de números de entrada 0. ¿Sí? Un máximo número de ceros. Ahorita va a quedar claro qué es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, después de reordenar las variables, puedo suponer que la solución escogida tiene las primeras R entradas no 0. Después de reordenar las variables, puedo suponer que la solución escogida
tiene las primeras R entradas. Las primeras R entradas. Entradas no cero. No cero. ¿Sí? Digamos que tal solución escogida es S. O sea, digamos que tal solución es esta S. S que va a tener S1, S2, así sucesivamente hasta SR, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? A ver, para recapitular lo que estoy haciendo. Este sistema de ecuaciones, como tenemos más variables que ecuaciones, el espacio de soluciones es no trivial. Lo que quiere decir es que existe una solución de este sistema, existen soluciones de este sistema donde no todos los x1 hasta xn más 1 son 0, ¿no? Entonces hay una solución donde no todas las entradas son 0. Entonces, dentro de luego vamos a fijarnos en ese, el conjunto de todas las soluciones, ¿no? Ese sabemos que es un subespacio vectorial, de hecho. Entonces, nos fijamos en ese, el conjunto de todas las soluciones del sistema estrellita, ¿sí? Y dentro de ese escogemos una solución que no sea el cero, que tenga el menor número de elementos, no cero. Es decir, me voy a escoger una solución, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es que, por ejemplo, después de ordenar las variables, puedo suponer que mi solución es de esta forma, S1, S2 hasta SR, ¿sí? Donde tiene el menor número de elementos, no cero, ¿sí? O lo que es lo mismo que estamos diciendo, que eso es decir, el mínimo número, que tiene el menor número de elementos, no cero, es decir, es lo mismo que decir que tiene el máximo número de ceros, ¿sí? Entonces, esta solución tiene ceros, ceros, todos acá, y entonces lo que me está diciendo es que como estoy eligiendo a S, cualquier otra solución del sistema S tiene entradas, las entradas que no son cero son al menos R, ¿sí? O sea, cualquier otra solución del sistema S tiene al menos R entradas que no son cero, ¿sí? Eso es por cómo estoy eligiendo a esta solución, ¿no? Ok, ¿sí? Y entonces, pues después de ordenar las variables, puedo suponer que las primeras S1, S2 hasta SR, que estas no son cero y todas las demás entradas son cero, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso. Digamos que tal solución es esta, ¿no? Entonces, como SR es distinto de cero, entonces puedo dividir la solución después de dividir por SR menos 1, ¿sí? Después de dividir por SR menos 1, más bien dicho, después de dividir por SR, porque aquí ya estoy, después de dividir por SR, puedo suponer que mi solución tiene la forma, podemos suponer, que la solución S tiene la forma S igual a S1
S2 hasta SR-1, 1, 0, 0, 1, SR-1, aquí me queda el 1, 0, 0, así hasta el último término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Este sistema, esta es una solución, esta es una solución de mi sistema de ecuaciones estrellita, ¿no? Este sistema es como el sistema es homogéneo. Cuando yo multiplico por una variable no nula, esa sigue siendo solución. Entonces, cuando yo multiplico esta solución por SR-1, aquí me sería S1 por SR-1, S2 por SR-1, SR por SR-1, ¿no? Aquí me queda 1, ¿sí? Pero para no cambiar las variables, pues voy a suponer que mi nueva S1' es exactamente S1, S2 hasta SR-1, ¿sí? Entonces, o sea, lo que estoy diciendo es que después de que encontré esta solución, estoy encontrando otra solución de esta forma, ¿no? Si quieren, mejor lo voy a escribir de otra manera, para que no se confundan. Entonces, supongamos que tal solución es esta forma, S1', S2', SR', SR', R-1, donde SR' es distinto de 0. Entonces, después de dividir por SR', tenemos que nuestra nueva solución es de esta forma, ¿no? Es de esta forma, donde S1, digamos, es S1' por SR' a la menos 1, S2 es S2' por SR a la menos 1, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, después de dividir por este término, toda esta ecuación, tengo un 1 aquí. Después de dividir por este término toda esta solución, tengo un 1 en la entrada R, y en las demás tengo otra cosa, ¿no? Que resulta dividir por SR', que resulta dividir la entrada correspondiente por SR', y a esa le voy a anotar como S1, S2 hasta SR-1 respectivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos una solución de nuestro sistema de ecuaciones, estrellita, que tiene el máximo número de ceros posibles, dentro de todas las soluciones del sistema, y hay un 1 aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora bien, entonces esta es ya encontramos esta solución. Ahora bien, como G es un subgrupo, de el grupo de automorfismos de K, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la identidad de K, que va de K en K, pertenece a G. Eso es porque es un subgrupo, ¿no? Recordemos que en un subgrupo siempre existe el elemento neutro, ¿sí? Entonces pertenece a G. Sí. Entonces, después de reordenar, puedo suponer, entonces, este elementito, la identidad, que va de K en K, está dentro de G, pero G es sigma 1 hasta sigma n. Entonces, después de reordenar esto, puedo suponer que la identidad es exactamente el morfismo sigma 1, ¿sí? Después de pertenece a G. Entonces, después de reordenar los elementos de G, supongamos
¿qué suponemos? Que sigma 1 es igual a... que sigma 1 es exactamente el morfismo de identidad, ¿no? Sobre K. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación, ¿sí? Entonces tenemos esto. Ok. Ahora, entonces nuestra afirmación es que en esta solución que escogimos, el R1, el R que escogimos, no puede ser 1, es decir, no puede pasar que aquí tengamos algo no cero y en todas las demás hay algo cero, ¿no? O sea, no puede pasar que el mayor número de ceros en una solución sea todas estas hasta excepción de aquí poner algo cero, ¿no? Entonces, la afirmación es la siguiente. La afirmación es que R es mayor que 1, donde el R es esta, ¿no? El R decimos que escogemos una solución que tenga las primeras R entradas no cero, lo que quiere decir es que es esta R, ¿no? ¿Sí? Y todas estas entradas son no cero, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces supongamos que R es mayor que 1. La afirmación es que R es mayor que 1, o sea que no puede ser 1, ¿no? Entonces, afirmación en efecto. Es un efecto. En efecto. Si R fuera igual a 1, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que S igual a... Si fuera igual a 1, lo que estoy haciendo es que en esta solución solamente aparece el primer término no cero y todo esto es cero, y al obtener esta S, lo que tengo es que el 1 está en este lugar, ¿no? En el lugar 1. Sí, entonces lo que tendríamos es que S igual a 1,0, así sucesivamente, es solución del sistema. Del sistema estrellita. ¿Sí? Y en particular satisface la primera ecuación, ¿no? En particular. En particular satisface la primera ecuación de estrellita. Primera ecuación de estrellita. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Es decir, cuando yo sustituyo esto en la primera ecuación que tenemos acá arriba, sustituyo la solución 1, 0, 0, 0, 0, ¿no? Acá pongo x1 igual a 1 y todas las demás 0, ¿no? Entonces, de la primera ecuación, ¿qué es lo que tengo? De la primera ecuación lo que tengo es que sigma 1 de b1 es igual a 0. Es decir, obtenemos que sigma 1 de b1 por 1 más sigma 1 de b2 por 0 más bla 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 más sigma 1 de b n más 1 por 0 es igual a 0, ¿no? Es decir, por lo tanto, sigma 1 de b1 es igual a 0. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué es lo que pasa?
Pero ¿quién es sigma 1? Sigma 1 es la identidad, ¿no? Habíamos dicho acá que sigma 1 es la identidad, pero sigma 1 es la identidad y por lo tanto tenemos que B1 es igual a 0. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? Es una contradicción. Pues habíamos supuesto que este conjunto B1, B2 hasta Bn más 1 es linealmente independiente. Y cualquier conjunto linealmente independiente no puede tener al 0, ¿no? Eso es de álgebra lineal, es linealmente independiente. Linealmente independiente. Y cualquier conjunto linealmente no tiene el 0. Cualquier conjunto linealmente independiente, eso es de álgebra lineal, no tiene el 0, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vino la contradicción? De suponer que R es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, R es mayor que 1. ¿Sí? Ok. Ahora, otra afirmación, esta es una afirmación, déjenme lo subrayo. ¿Sí? Ahora nuestra siguiente afirmación, ya encontramos que en esta solución de nuestro sistema estrellita, en esta solución, el R es mayor que 1, es decir, por lo menos este elemento es no 0 y también por lo menos este elemento es no 0, ¿no? ¿Sí? O sea, este elemento es no 0 y también este elemento al menos es no 0, ¿no? Y además el elemento que le corresponde a la entrada R es 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Y donde R es mayor que 1. Ahora la siguiente afirmación va a ser la siguiente, que no todos los elementos, afirmación, es que no todos los elementos de mi solución, no todos los elementos S1 hasta SR-1 de la solución S, que es S1 hasta SR-1, 1, 0. O sea, me fijo en la solución que hemos construido hasta ahorita y la afirmación es que estos elementos, no todos estos elementos que están aquí pertenecen al campo F. No todos estos elementos pertenecen, no todos los elementos de la solución esta pertenecen al campo F. Entonces esa es la afirmación. Entonces, si pasara que todos los elementos, en efecto, entonces supongamos que todos los elementos sí pertenecen a F, ¿no? Entonces, en efecto, supongamos que SI está en F para todo I que va desde 1 hasta R-1. ¿Sí? Entonces supongamos que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, de la ecuación estrellita,
de del sistema estrellita, de la primera ecuación del sistema estrellita. Por lo tanto, de la primera ecuación del sistema estrellita, ¿qué es lo que tengo? El sistema estrellita, tenemos lo que sigue. Aquí recordemos que el primer morfismo es el morfismo de identidad sobre B, ¿no? Sobre K, perdón. ¿Sí? Es lo que dijimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener del sistema estrellita? Cuando yo, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener como sigma 1 es el morfismo de identidad, porque es lo que estamos diciendo. Entonces acá me va a salir B1 por S1, o más bien dicho S1 por B1, y luego acá me va a salir sigma 1 es la identidad, ¿no? Entonces me va a salir B2 por S2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Sustituyendo en el sistema estrellita, pues voy a tener que S1 por B1 más S2 por B2 más así sucesivamente más SR-1 por BR-1 más, más ¿quién? Más B, más el 1 que corresponde a la entrada esta, ¿no? A esta entrada, más el 1 por el BR, más 0 por BR más 1, y así sucesivamente hasta más 0 por BN más 1. Esto es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Estoy sustituyendo la solución, estoy sustituyendo esta solución en la primera ecuación de mi sistema estrellita, y estoy utilizando el hecho de que sigma 1 es el morfismo de identidad, ¿no? Y eso me está diciendo, y esto, por lo tanto, y esto me está dando una relación de dependencia lineal. Tenemos esto, donde cada SI, donde cada SI está en F, y no todos son 0, ¿no? ¿Y eso qué me está diciendo? Por lo tanto, si tenemos esta relación, de estos escalares por el B1, este escalar por el B2 y así sucesivamente, que me da el 0, lo que me está diciendo es que el conjunto, por lo tanto, el conjunto este, B1, B2 hasta Bn más 1, es linealmente dependiente, ¿no? Es linealmente dependiente, y eso es una contradicción. Y es contradicción a lo que habíamos dicho, ¿no? Pues este conjunto B1, B2 hasta Bn más 1, bueno, es linealmente dependiente sobre K, ¿no? Entonces este es linealmente independiente. ¿Sí? Ok. Entonces, si todos los escalares SI estuvieran en F, me estaría dando una relación de dependencia lineal sobre F. Entonces, pero este conjunto nos estaría dando una combinación lineal de estos elementos con coeficientes en F, y lo que dijimos es que este conjunto es F linealmente independiente, ¿no? Entonces eso no puede pasar, ¿sí? Linealmente. Acá, si quieren, escribo dependiente sobre K, sobre F. Dependiente
sobre F. Y es una contradicción, pues este es linealmente independiente, ¿no? Ok. Y entonces, ¿dónde vino la contradicción? Pues de suponer que todos estos escalares están en F, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe un escalar, existe un elemento de estos, existe un SI con 1 menor o igual que I, menor o igual que R menos 1, tal que ¿qué? Tal que SI no está en F. ¿Sí? Entonces, en esta solución que tenemos acá, no todos S1 hasta R-1 están en F, porque ya dijimos que si estuvieran en F, tendríamos una relación de dependencia lineal entre B1 y Bn más 1, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, alguno de estos elementos no está en F, ¿sí? Y ya demostramos la afirmación, ¿no? Que no todos pertenecen al campo F. Entonces, pues ya con eso, después de reordenar, supongamos, después de reordenar las ecuaciones, de estrellita, ¿sí? Podemos suponer que quien no está en F es S1, ¿sí? Podemos suponer. Que S1 no está en F. No está en F. Ok. Entonces tenemos eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero quién es F? Pero F. ¿Cómo habíamos tomado F en la proposición? Aquí lo regreso. F es el campo fijo asociado al grupo G, ¿sí? Entonces, pero F es el campo fijo asociado al grupo G. Es el campo fijo asociado al grupo G. ¿Y eso qué quiere decir? Que es exactamente, ¿quiénes son los elementos de K? Son los elementos K, son los elementos A en K. Tal que ¿qué? Tal que sigma de A es exactamente A para todo sigma en G, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la definición del campo fijo asociado a G, ¿no? Son los elementos en K que son fijados por todos los elementos sigma en G. Dejen, escribo esa sigma mejor. Se ve horrible. Este es G, ¿no? Ok. Y entonces, como S1 no está acá, ¿qué quiere decir? Que no es fijado por todos los elementos de G, ¿no? Porque si S1 estuviera fijado por todos los elementos de G, entonces estaría en F, ¿no? Entonces, si no es fijado por todos los elementos de G, quiere decir que existe al menos un elemento que no fija a F, ¿no? Entonces, existe un sigma en G. Recordemos que G habíamos dicho que era finito, que es el conjunto sigma 1 hasta sigma n. Existe un elemento ahí, tal que ¿qué? Tal que sigma de S1 es distinto de S1, ¿no? Existe un elemento de ahí, tal que pasa eso. Entonces, supongamos que ese elemento es sigma K. Entonces, supongamos
que sigma es sigma K, ¿no? ¿Sí? O sea, es algún sigma está aquí, entonces está, pues, corresponde a algún sigma 1, sigma 2, a un sigma n, ¿no? Es un sigma K, ¿sí? Ok, entonces, pues tenemos eso, ¿no? Supongamos que es, ok. Entonces, la siguiente afirmación, importante, afirmación, es otra afirmación. Es la que sigue, es que vamos a producir una nueva solución. Si quieres, si quieren pongamos S' por definición igual a sigma K de S1, sigma K de S2, así sucesivamente, hasta sigma K de SR-1, 1, porque como sigma K es un morfismo de anillos, entonces manda el 1 en el 1, ¿no? Entonces sigma 1 de 1 va a ser 1, 0. La afirmación es que esta es solución del sistema estrellita. ¿Sí? Entonces, nuestra afirmación es que es solución del sistema estrellita. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues hay que sustituir, ¿no? Entonces, en efecto, en efecto. En efecto, primero notemos lo siguiente, que por 2 puntos, ¿qué es 2 puntos? Este es 2.50 y ¿qué? Dejen ver. Por 2.51 que vimos en la clase pasada, ¿sí? Notemos que como G es finito, por 2.51 de la clase pasada, tenemos lo siguiente. Tenemos que ¿qué? Tenemos que sigma I es lo mismo que sigma K por sigma J, compuesta con sigma J. Entonces, a ver, lo voy a escribir de otra manera. Que para cada I, que para cada sigma I en el grupo G, existe un sigma J en el grupo G, tal que sigma I es lo mismo que sigma K, compuestas con sigma J. ¿Sí? Entonces, tenemos que para cada elemento de mi grupo, en G, como G es finito, puedo encontrar un sigma J de tal forma que cuando yo compongo sigma J con el sigma K que ya tenemos aquí, me da sigma I. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, utilizando esto, entonces ahora sí, queremos ver que esta solución S' es
esta S' solución del sistema estrellita, ¿no? Entonces, evaluemos en la ecuación I. Entonces, ahora evaluemos en la ecuación I. Evaluemos en la yésima ecuación para ver que la nula, ¿no? En la yésima ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ver que este S' satisface todas las ecuaciones de mi sistema estrellita, ¿no? ¿Sí? Queremos ver que satisface todas las ecuaciones de mi sistema estrellita, entonces evalúo en cada una de ellas, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Sí? Entonces evaluamos S' en la ecuación iésima. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues bueno, ¿quién es la ecuación iésima? La ecuación iésima, recordemos aquí ahorita, a ver. La ecuación iésima es la ecuación que tiene sigma i b1 por x1, sigma i b2 por x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al evaluar en la ecuación iésima, ¿qué es? Calculemos, ahora sí evaluemos entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, evaluemos, aquí me faltó, ¿quién vamos a evaluar? S', ¿no? Evaluemos S' en la iésima ecuación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que va a ser sigma i de b1 sigma i de b1 por aquí debo poner la primera entrada de esta ecuación, ¿no? La primera entrada es sigma k de S1. ¿Sí? Entonces por sigma k de S1. Luego la siguiente parte sería sigma i de B2. ¿Por qué? Me pongo la segunda entrada de esto es que es sigma k de S2, ¿no? Sigma k de S2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y nada, ok, así sucesivamente hasta aquí, así sucesivamente hasta esta ecuación que es sigma i de quién, sigma i de b r-1 sigma k de sr-1 más quién, más sigma i de br por el 1 que estoy tomando acá, ¿no? Por el 1. Déjenme, me faltan más términos, ¿no? Bueno, en realidad los términos que me faltan son ceros, pero los voy a escribir más. El sigma i de br más 1 por el 0 más el 0 más sigma i de b n más 1 por el 0, ¿no? Entonces estoy evaluando la yésima ecuación del sistema estrellita en esta ecuación y lo que tengo es esto. ¿Sí? Ok, entonces, ¿pero qué? Eso es igual a quién. Entonces, todo esto es igual a quién. Todo esto es igual a, sustituyo cuánto vale sigma i, ¿no? Dijimos que para cada sigma i existe un sigma j tal que pasa esto, ¿no? Entonces, evalúo cuánto vale, sustituyo cuánto vale sigma i. Entonces, esto es exactamente sigma
K sigma J de B1. ¿Sí? Es esto así. A ver, lo voy a escribir bien. Esto va a ser exactamente sigma K de sigma J de B1 por sigma K de S1 más, así sucesivamente, hasta que llego a este término, ¿no? Hasta que llego al término este, que es sigma K de sigma J de SR-1, de BR-1, más sigma K sigma J de BR. Ay, aquí me faltó un término, ¿no? A ver. Estoy evaluando. Acá me faltó sigma K SR-1 más este término, o sea, más así sucesivamente, más sigma K sigma J de Bn más 1 por el 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy utilizando aquí? Aquí estoy sustituyendo cuánto vale sigma I por sigma K compuesta con sigma J, ¿no? Entonces, sigma I de B1 lo estoy sustituyendo por sigma K, sigma J de B1, y luego lo multiplico por el término que falta. Luego, sigma I de B2 pues, lo sustituyo por sigma K de sigma J de B2. Así sucesivamente, este término también lo hago así, ¿no? Sigma K, sigma I de BR-1 por este término. Sigma I lo sustituyo, ¿no? Entonces me va a ser sigma K, sigma J de BR-1 por sigma K de SR-1 más, y así todos, ¿no? Y el chiste es que esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente, otra vez, todos aquí tienen sigma K en esto, por sigma K en esto, entonces, y como sigma K es morfismo de anillos, entonces esto es exactamente sigma K, ¿de quién? De sigma J de B1 por sigma K más, por S1 más, así sucesivamente, sigma K de sigma J de BR-1 por SR-1 más, así sucesivamente, ¿sí? Y luego el último término es más sigma K de sigma J por B n más 1 por 0. ¿Sí? Aquí lo que estoy utilizando es que aquí estoy utilizando que sigma K es morfismo de anillos, ¿no? Sigma K es morfismo de anillos. ¿Sí? Es lo que estoy utilizando, que sigma K es morfismo de anillos. Y entonces, sigma K de sigma J de B1 por sigma K de S1, pues saco sigma K de ambos lados, ¿no? Es lo mismo que sigma K de esto
es lo mismo que sigma K de sigma JB1 por S1, ¿no? Porque como es morfismo de anillos, esto abre productos, ¿no? Entonces sigma K de este producto es sigma K de esto por sigma K de S1, ¿no? Que es exactamente lo de arriba. Y así con todos los demás, ¿no? ¿Sí? Y también otra vez, entonces después lo que tengo es, como sigma K sigue siendo morfismo de anillos, esto es exactamente sigma K. ¿De quién? Voy a escribirlo, sigma J de B1 por S1 más sigma J de B2 por S2 más así sucesivamente sigma J de BR-1 por SR-1 más sigma J más 1, ¿sí? Más así sucesivamente, ¿sí? Más así sucesivamente, hasta que el último término es sigma K, hasta que el último término es ¿quién? Sigma J de B n más 1 por 0, ¿sí? Entonces tenemos eso, pero resulta ser que ¿qué? Pero como esta solución S1, S2, SR-1, 1,0, 0, es solución de estrellita, porque así lo habíamos elegido, es solución de estrellita. Tenemos que satisface la jésima ecuación, ¿no? Que esta solución S satisface la jésima ecuación de estrellita. La jésima ecuación de estrellita. Por lo tanto, si satisface, ¿quién es la jésima ecuación de estrellita? La jésima ecuación de estrellita es, pues evalúo, es sigma J por B1 por S1 más sigma J por B2 por S2 más así sucesivamente más sigma J por B n más 1 por 0 es igual a 0, ¿no? Acá 0, estoy poniendo 0 porque es esta entrada, ¿no? Entonces tenemos esto. Y entonces, por lo tanto, esta cosa, entonces, esta es esto que voy a denotar como así. Por lo tanto, esto, ¿qué es esto, no? Es todo esto. Sí, es todo eso, por tanto, eso es igual a ¿quién? Eso es igual a sigma K de 0. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos después de todo esto? O sea, ¿qué es lo que hicimos? O sea, lo que dijimos es, quiero ver que esta S' es una solución del sistema estrellita. Entonces, pues para ver que es una solución del sistema estrellita, pues evalúo en la yésima ecuación del sistema estrellita. Después de hacer todos los cálculos que hicimos aquí, resulta ser que evaluar en la yésima ecuación del sistema estrellita es exactamente sigma K de esta expresión que estaba aquí, que está aquí. Pero esta expresión que está aquí es 0. Esa expresión que está ahí es 0 porque esta solución S con la que iniciamos, S1, S2, SR-1, 1 es 0, satisface el sistema estrellita, ¿no? Entonces, si satisface el sistema estrellita, satisface la ecuación J, que es exactamente esta, y entonces
después de hacer todos los cálculos, lo que vimos es que al evaluar la S' en la ecuación estrellita, pues tengo que es 0, ¿sí? Por lo tanto, y esto lo puedo hacer, y esto es 0, ¿no? Por lo tanto, S' es solución, y esto es para todo, por lo tanto, S' es solución del sistema estrellita. Y ya hicimos la parte difícil. ¿Por qué? Entonces, como el sistema es homogéneo, como el sistema es homogéneo, tenemos que S menos S', que ¿quién es S menos S'? Es S1, S2, SR menos 1, 1, 0, esto, menos, lo voy a escribir abajo mejor, tenemos que S menos S', ¿quién es? Tenemos que S menos S', que es 1, que es S1, S1, S2, SR menos 1, 1, 0, 0, menos, ¿quién es S'? S' dijimos aquí quién es, ¿no? Es sigma K de la solución anterior, entonces es menos sigma K de S1, sigma K de S2, así sucesivamente, sigma K de SR menos 1, 1, 0, 0. Esta cosa, que es S1 menos sigma K de S1, así sucesivamente hasta SR menos 1 menos sigma K de SR menos 1. Y el chiste aquí es que en el lugar R aquí hay un 1 y aquí también hay 1 en el lugar R, ¿no? Entonces esta tiene un 0 acá. 0, 0. Tenemos que este también es solución. También es solución. Es solución del sistema estrellita. También es solución del sistema estrellita. Y además, ¿qué es lo que está pasando? Hicimos un 0 en el lugar donde había un 1, ¿no? Y además tiene menos elementos no 0. Tiene menos elementos no 0. Elementos no 0. Que S. Tiene menos elementos no 0 que S. Y S menos S' es distinto de 0. ¿Por qué no es la solución 0, 0? Es distinto de la solución 0, 0. Pues sigma K de S1 es distinto de S1, ¿no? ¿Sí? Habíamos encontrado S1. Dejen ir para arriba. Habíamos encontrado S1 de tal forma que
sigma de S1 es distinto de S1, ¿no? Donde habíamos tomado sigma igual a sigma K, ¿no? Es decir, habíamos visto que sigma K de S1 es distinto de S1. Y entonces esta solución es una solución de sistema que tiene menos elementos no cero y pasa esto. Y eso es una contradicción, ¿no? Contradicción. A la elección de S. Porque habíamos dicho que cómo era S. Déjenme ir arriba. Habíamos dicho que S nos habíamos escogido una solución no trivial con el menor número de elementos no cero, ¿sí? Entonces habíamos escogido una solución no trivial con el menor número de elementos no cero y después de hacer todo encontramos otra solución que es S menos S'. Encontramos esta solución que tiene menos elementos no cero que la solución S. Y eso es una contradicción, ¿no? ¿Y de dónde viene la contradicción? Pues desde el inicio, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? La contradicción viene de suponer que ¿qué? Que pasaba que la cardinalidad de G era menor estricto que el grado de extensión de K respecto de F, ¿no? Entonces, si de ahí viene la contradicción, entonces, ¿qué es lo que concluimos? Por lo tanto, ya en unos 5 minutos acabo esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya hicimos la parte difícil. Por lo tanto, pues pasa lo que debería, ¿no? Que el grado de extensión de K respecto de F es menor o igual que el grado... entonces ya demostramos una desigualdad. Ahora veamos la otra desigualdad. Pasa esto. Entonces, ahora veamos. Ahora veamos. ¿Qué pasa? Que la cardinalidad de G es menor o igual que el índice de K respecto de F. ¿Sí? Entonces, para eso ya es más o menos sencillo. Entonces, como G es finito, ahora veamos esto. Entonces, como G es finito, en efecto, como G es finito, y ya vimos arriba que el índice de K respecto de F es menor o igual que G, y este es finito, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, el índice de K, el grado de extensión de K respecto de F es menor que infinito, ¿no? Y entonces, por el 2.52 que demostramos la clase anterior, por 2.52, tenemos, si el grado de extensión de K respecto de F es finito, entonces tenemos que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F. Eso es lo que demostramos en 2.52, ¿sí? Ahora bien, como F es el campo fijo de K respecto de G, entonces, como F es el campo fijo de K respecto de G, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces,
G está metido dentro del grupo de Galois de K sobre F. Pues sí, no, ¿por qué? En efecto. Me tomo un sigma I en G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que, por demostrar que sigma I está en el grupo de Galois, ¿no? Está en el grupo de Galois, y que esté en el grupo de Galois, ¿qué quiere decir? Que sigma I restringida a F es la identidad, ¿no? Es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Para ver que esté acá en el grupo de Galois. Entonces, pues me tomo sea A un elemento de F. Entonces, por definición, sigma de A es igual a A para todo sigma en G, porque F es el campo fijo, ¿no? Pero sigma I está en G. Pero sigma I está en G. Por lo tanto, sigma I de A es igual a A. Y esto implica que, ¿qué? Esto implica que sigma I restringido a F que sigma I restringido a F es la identidad. Y por lo tanto, sigma I está en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que por construcción, G está metido dentro del grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Y acá lo acabo de mostrar, me tomé un elemento en G y vi que necesariamente está en el grupo de Galois, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa esto. Entonces, por lo tanto, como G está metido, ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Galois de K sobre F. Cuando yo tomo cardinalidades, pues están contenidas, ¿no? Entonces la cardinalidad de G es menor o igual que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F, que lo que sabemos es que el grupo de Galois de K sobre F es menor o igual, lo hicimos acá arriba, ¿no? Lo hicimos acá arriba, el grupo de Galois de K sobre F es menor, su cardinalidad es menor o igual que el grado de extensión de K sobre F, ¿no? Entonces este es el grado de extensión de K sobre F. ¿Sí? Ok, pero ¿cuánto es la cardinalidad de...? ¿Sí? Y entonces tenemos esto, y entonces ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Por lo tanto, la cardinalidad de G es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya demostramos esto, ahorita acabamos de ver esto, y en la demostración larga habíamos demostrado lo otro, ¿no? Entonces ya habíamos demostrado en todo lo que nos tardó esta clase, que el grado de extensión de K respecto de F es menor o igual que la cardinalidad de G, y ahorita lo que acabamos de ver es que la cardinalidad de G es menor o igual que el grado de extensión, ¿no? Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, la cardinalidad de G es lo mismo que el grado de extensión de K respecto de F, ¿no? ¿Sí? Y esto demuestra A. Y B ya es fácil con lo que tenemos ya. Entonces, para B, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Entonces, tenemos que demostrar, por demostrar, que G es exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Eso es lo que tenemos que demostrar. Eso es lo que me dice el inciso B. Entonces, en el inciso A, arriba vimos que G está metido dentro del grupo de Galois, ¿no? Que vimos que G está metido dentro del grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Y entonces, pero por 2.52 de la clase pasada, tenemos que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es menor o igual que el grado de extensión de K sobre F. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que la cardinalidad de G es menor o igual que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F. Esto es porque G está metido dentro del grupo de Galois y esto sabemos que esto es exactamente esto es menor o igual que el grado de extensión de K sobre F. Y por inciso A, ¿qué es lo que sabemos? El inciso A me dice exactamente que este es el grado de extensión de K sobre F, ¿no? Y entonces tengo que esto está metido, que es la cardinalidad de G, está metido entre este grado de extensión y este mismo grado de extensión, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que ser lo mismo. Por lo tanto, la cardinalidad de G es exactamente la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F. Es exactamente la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F. Y como G está metido dentro del grupo de Galois, entonces G es exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Y eso acaba la demostración de todo este resultado largo. Entonces, lo que hicimos fue, G está metido aquí. Lo que vimos es que este conjunto G tiene, y ambos son finitos, ¿no? Lo que vimos es que este conjunto G tiene la misma cardinalidad que este conjunto, y entonces, y si este está metido dentro de este, pues no le queda más de otra que ser igual, ¿no? Entonces, por tanto, G es igual a eso. Y eso acaba la demostración. Entonces, nos vemos en la siguiente clase para continuar, ¿sí? Entonces, antes de que termine el video, recapitulo lo que hicimos, que fue una demostración larga y la verdad es que es muy ingeniosa, ¿no? O sea, está muy difícil que a uno se le ocurra esta demostración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Solo para recapitular antes de irnos, tomamos G, un subgrupo finito del grupo de automorfismos de K, y tomo F por definición, el campo fijo asociado a G. Entonces, este campo fijo F es un subcampo de K por definición, ¿no? Entonces resulta ser que el grado de extensión de K respecto de F, ese grado de extensión coincide exactamente con la cardinalidad del grupo G. Y además, resulta ser que el grupo G, este subgrupo finito, es exactamente el grupo de Galois de esta extensión K sobre F. ¿Sí? Y bueno, la demostración fue larga, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video para continuar con nuestro curso.